Buenas tardes, mi nombre es José Aragón y hoy vengo a hablar acerca de la gestión de un programa de auditoría. La gestión de un programa de auditoría es esencial para la misma, ya que es la que nos ayuda a gestionar y planificar una auditoría. La planificación es una parte importante de la auditoría, ya que es la que nos ayuda a seguir pasos para la auditoría, qué vamos a auditar, cómo vamos a auditar, etcétera, etcétera. También nos ayuda a detectar cumplimientos e incumplimientos de normas, nos ayuda a detectar riesgos y oportunidades de mejora. Realidades. Se nos recomienda que en esta auditoría llevemos a cabo la revisión de una o más normas de gestión. También otros requisitos que podamos utilizar y usarlos por separado o combinados. El programa de auditoría debe tener en cuenta los siguientes puntos para el auditado. Primero son los objetivos organizacionales, que son los objetivos que tiene la organización a cumplir con su cliente o con el mismo auditor. Después las cuestiones externas e internas pertinentes, que son las cuestiones de empresas que estén afiliadas a la empresa que vamos a auditar y tengamos en cuenta sus preferencias o necesidades de estas. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes, que esto se nos refiere a lo que comenté anteriormente, que es a otras empresas, organizaciones en las que el auditado esté llevando a cabo sus procesos. Entonces son las partes interesadas que podríamos tener en el proceso y que son las que tienen preferencia a la hora de la auditoría para saber sus necesidades o sus metas con la empresa. Ahora, los requisitos de seguridad. Ahora, los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información. Aquí se nos refiere a la confidencialidad que debe tener la información de la auditoría hacia otras empresas o hacia terceras personas, ya que debemos de tener un control de esta información para que no caiga a manos de personas a las que no debería caer o que no sean reveladas al público por la casa auditora o por algún auditor por accidente o ya sea con otros fines. Después vienen los objetivos para el programa de la auditoría, que son los objetivos que tenemos en la auditoría a seguir para saber a qué fin queremos llegar y qué metas tenemos en este proceso de auditoría. Después vienen los riesgos y oportunidades, que estos pues son los riesgos que logremos detectar en la auditoría y las oportunidades de mejora que le podemos dar al auditado. Después viene el alcance, que esto es el tamaño del lugar que vamos a auditar. Ya que esto es demasiado importante, ya que dependiendo del tamaño del lugar donde auditaremos, será la duración o se podrá hacer la estimación de la duración de la auditoría. Después es el calendario, que esta es una parte muy importante y va ligada de la mano a la anterior parte, ya que es donde dictaremos cuándo empezaremos y cuánto durará la auditoría. Después dos tipos de auditoría, tales como internas o externas, que las internas son las hechas por la misma empresa o las externas que son hechas por una casa auditoría. Después vienen los criterios de auditoría, que son los criterios que vamos a llevar a cabo a la hora de auditar. O sea, esas son las cosas que vamos a utilizar o que vamos a tomar en cuenta a la hora de estar auditando. Después los criterios para seleccionar al equipo de auditores. Estos son más que nada como habilidades o conocimientos que tengan acerca del proceso que vamos a auditar, ya que, como por ejemplo, si vamos a una empresa de tornos, no vamos a llevar a alguien que sepa cómo hacer computadoras, ya que en realidad no sabemos, ya que en realidad no tiene un conocimiento previo de una empresa de tornos. Después viene la información documentada pertinente, que esa es la información que nos brinda nosotros el auditado o la empresa para que tengamos en cuenta a la hora de auditar. Esto entra en la parte pertinente, tiene que ser relevante con la auditoría y tiene que ver con la auditoría, ya que se nos dan datos que no interesan o que no son importantes para la auditoría, no nos sirven, entonces no podemos hacer bien nuestro trabajo. Requisitos clave para gestionar un programa de auditoría.
Viene el establecimiento de objetivos, que como comenté antes son los objetivos que tiene la auditoría, las metas a llegar de la auditoría. La evaluación de riesgos y oportunidades, que es la evaluación, es donde es la detección de riesgos y oportunidades de mejora que tenemos. Después el establecimiento del programa de auditoría, que es la planificación previa a la auditoría. La implementación de la auditoría, que se refiere a cuando hacemos o llevamos a cabo en la planificación previa que llevamos de la auditoría. Después el seguimiento de la auditoría, que es la evaluación de los datos recaudados para así buscar fallas o problemas o cómo fue más bien la auditoría y así llegar al siguiente punto, que después de la revisión, si encontramos alguna falla o algún problema que tengamos, lo llevaremos a la mejora continua. Después vamos al punto 5.2, establecimiento de los objetivos del programa de auditoría. La auditoría tiene como objetivo evaluar el proceso o producto o servicio de la empresa a la que se le realiza la auditoría. Eh, ya que este proceso de la auditoría es lo que le ayuda a saber a las empresas o a los clientes de la auditoría o al auditado qué normas o qué normas, riesgos, problemas o retrasos tiene su proceso. Entonces, si se encuentra algún problema o algún incumplimiento, la responsabilidad de los auditores es comentárselo a la parte auditada. Bueno, el cliente de la auditoría, continuando con el punto pasado, este es un poco más de parte al auditado. El auditado debe tener también un plan, por así decirlo, o un preitinerario de la auditoría para saber qué es lo que van a auditar y saber en qué están relacionados los procesos y así dar una mejor ayuda a la hora de la auditoría, ya que siempre habrá una parte de la empresa auditada, o sea, según un gerente o alguna persona que esté a cargo y es el que nos seguirá en la auditoría y es el que recibirá pues los incumplimientos o los consejos que le pueda dar el auditor acerca de su proceso. Objetivos. Unos objetivos son las necesidades de las personas internas, las necesidades expositivas de las personas interesadas, o sea, hace que los auditores también tenemos que tener en cuenta las expectativas de las organizaciones a las que la de nuestra auditada estén afiliados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también tenemos que tener en cuenta cuáles son las expectativas y necesidades que tiene otra empresa que es la que lleva su proceso a la empresa que estamos auditando. O sea que si tenemos que auditar, por ejemplo, una empresa que está haciendo partes para aviones, pero está haciendo las partes para Boeing, nosotros tenemos que saber qué expectativas y qué necesidades tiene Boeing para saber cuál es el problema o cuál es la infracción que puede estar cometiendo, o si no hay ninguna infracción, ponerlo como punto bueno a la hora de auditar. Después los procesos, productos, servicios, etcétera, lo que esté haciendo la empresa, tenemos que tenerlo en cuenta para saber, como lo dije anteriormente, nos ayuda también para seleccionar nuestro equipo de auditores o también para saber qué vamos a ir a auditar, ya que debemos de tener un conocimiento previo de la empresa y de lo que se hace. Después del sistema de gestión que se audita, o sea, de las de cuál es el. Después revisaremos los requisitos de gestión de la parte que se audita. O sea que tenemos que checar cuáles son los métodos que utiliza la empresa para hacer o dar su servicio o sus piezas o lo que se haga en la empresa. Después la evaluación de proveedores externos, que esto solamente es cuando pues la empresa tiene o recibe piezas de otros proveedores y no se hacen o no se reciben en su mismo establecimiento. Después el nivel de desempeño,
del auditado, que es pues que no haya quejas, que no tenga, que estén en orden todos los requisitos de gestión, etcétera. Después los riesgos y oportunidades, de nuevo, esto se refiere pues a los riesgos que se encontraron en la auditoría o los riesgos que se encontraron antes de la auditoría, si hubo una auditoría interna antes de la externa, que, que se nos den estos riesgos y ver cuáles son las causas o, o, las, o las oportunidades de mejora que ya se previeron antes de la auditoría externa. Y después los resultados de auditorías previas, que son los resultados que obtuvo el auditado, que se le dan a los nuevos auditores para saber si siguen aún con los mismos problemas que tuvieron anteriormente. Ejemplo, identificar las oportunidades. Debemos de saber identificar las oportunidades de mejora que tiene la parte que vamos a auditar, ya que son muy importantes para que después en una futura auditoría veamos si hay mejora o si hay un cambio en este aspecto o en este proceso que estamos auditando. Después, evaluar la capacidad para determinar. Tiene evaluar la capacidad del auditado para saber su contexto o para saber si sabe en qué contexto está, que se nos refiere a la capacidad que tiene el auditado para saber en qué situación se encuentra su empresa y cuál es en qué situación se encuentra tanto él como la empresa. Después evaluaremos la capacidad que tiene el auditado para saber si es consciente de los riesgos y oportunidades que se presentan. O sea que tendremos en cuenta o revisaremos si es capaz de saber qué está mal en el proceso y saber si es capaz de dar o tener una solución para el mismo problema. Se puede referir con cumplir todos los requisitos a cumplir con los requisitos previos que se tienen para hacer la auditoría, y en parte del auditado es cumplir con todos los requisitos igual para la auditoría, como lo puede ser la recaudación de datos, como lo puede ser la entrega de documentos esenciales a los auditores, como lo puede ser la seguridad y las normas que se estén cumpliendo en su sistema o en su proceso. Otro ejemplo es obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor externo, que esto pues puede ser pues como dice su nombre, ¿verdad? Obtener la confianza de los proveedores que nos traen el material, que es que les paguemos a tiempo, que es que tengamos a tiempo las fichas de pago, que es que no retrasemos a sus conductores en caso de que se movilicen mediante algún vehículo, usualmente así es, que no haya problemas a la hora de recibir el material y problemas legales, etc. Después de determinar la idoneidad, la adecuación y la eficiencia continua del sistema de gestión del auditado, que esto se refiere a, pues más que nada, qué también se está haciendo o qué también se está llevando a cabo el proceso que estamos auditando por parte del auditado. Y si vemos fallas o si vemos algún tipo de pérdida de tiempo, podemos dar o apuntarlo como una no conformidad y así abrirlos a una oportunidad de mejora. Y por último, el último ejemplo que tenemos sería evaluar la compatibilidad y la alineación, que es la compatibilidad entre sistemas o entre procesos y la continuidad que llevan uno a otro, ya que pues no, como se podría decir, no puedes empezar desde el final. ¿Me explico? 5.3. Riesgos y oportunidades de la auditoría. Aquí se nos dice, como ya lo había comentado anteriormente, que en una auditoría hay riesgos que tienen que ver con la situación del auditado. Y es nuestro trabajo o es nuestra obligación encontrar las oportunidades de mejora y las oportunidades de eliminar estos riesgos en el proceso. Uno de los riesgos puede ser la planificación, eso hace que la planificación esté mal hecha, la planificación de los procesos no esté bien
bien fundamentada y no tenga en sí un proceso a seguir, simplemente esté una lista de pasos innecesarios y que no estén bien fundamentados. Otro riesgo podría ser los recursos, que es que el auditado no tenga los recursos necesarios para poder seguir con el proceso el cual está haciendo. Después sería la selección del equipo auditor, que es que la riesgos o oportunidades de la auditoría. Hay unos riesgos por parte del auditado que pueden afectar en parte a la auditoría, ya que pueden estar ligados como lo comenté, pueden estar ligados a la auditoría, como por ejemplo puede ser la planificación, que es que los auditores, en este caso los auditores lleven una mala planificación de la auditoría y no tengan unos pasos claros a seguir, como pueden ser los recursos, que no tengan los recursos necesarios para realizar esta auditoría. Tanto pueden ser recursos por parte del mismo auditado, como pueden ser recursos por parte de la misma casa auditora, como falta de equipo o equipo no competente. Como la selección del equipo auditor, que eso tiene que ver con bueno, lo asocio un poco con el punto pasado, que es que vayan auditores con nula experiencia o poca experiencia en el proceso que vamos a auditar. Después, pues, otro riesgo podría ser la comunicación, que en este caso, que es que el jefe auditor o los auditores tengan una mala comunicación con el auditado y haya malentendidos y se entienda mal la información que estamos recibiendo y así no haya una buena auditoría. Después la implementación, que es que no se lleva a cabo la auditoría con el plan previamente hecho. En caso del primer punto, que sea que la planificación no está bien hecha, pues si la planificación está mal, pues obviamente la implementación igual. Pero si la planificación está bien y se hace una mala implementación, pues no se va a llegar a la meta que se tenía previamente vista. Otro riesgo puede ser el control de la información documentada, que esto es pues que llevemos una mala gestión de la información que se nos brindó o de la información que recaudamos y también del, de la dependiendo de la privacidad o de la privacidad del cliente, es que la esparzamos de mala manera o que se filtre de mala manera y así pues quede vulnerable este proceso del auditado. Después puede ser el mal seguimiento o la nula revisión del programa de auditoría, que esto nos nubla o no nos deja ver lo que en realidad se hizo en la auditoría. Eh, Llega un punto en el que no puede ser viable esta auditoría y ya no puede haber una mejora a auditorías futuras por la mal gestión de la revisión o el mal seguimiento o la mala evaluación de los recursos previamente vistos. Y después es la disponibilidad y cooperación del auditado, que esto es lo que nos puede retrasar en la auditoría y puede hacer que tengamos una mala auditoría y así haya resultados que no estén ligados en realidad al proceso y que no haya conformidad con los resultados previamente vistos. Pues venimos con las oportunidades. Eh, una oportunidad de mejora puede ser permitir llevar a cabo múltiples auditorías en una única visita, que esto es que se realicen varias auditorías de varios procesos y así tener una mayor mejora en diferentes procesos y que sea más rápido la mejora y así tener un proceso más eficiente. Después minimizar el tiempo y las distancias viajando al sitio, que pues es ver por qué lado es más rápido llegar a otra parte de la empresa para hacer más rápida la auditoría y que sea más concisa. Eh, Igualar el nivel de competencia del equipo auditor, que es pues llevar o nivel, pues como lo dice su nombre, ¿no? Nivelar
a todos los auditores del equipo auditor para que así todos tengan una participación que sea pues buena para el auditado y para que den un mejor veredicto del proceso o realizar una mejor auditoría del proceso. Después es alinear las fechas de la auditoría con la disponibilidad del personal auditado, que esto pues más que nada se refiere a revisar cuándo es posible realizar la auditoría y que no haya distracciones de parte del auditado. Tenemos responsabilidades de las personas de la creación del programa de auditoría, que es pues las personas responsables del sistema de gestión de auditoría tienen que eh, llevar a cabo una 5.4.1 responsabilidades de las personas de la gestión del programa de auditoría. Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deben de tener un permiso previo del cliente para poder realizar la auditoría. Eh, 5.4.1 las responsabilidades de las personas de gestión del programa de auditoría. Una responsabilidad es establecer la extensión del programa de auditoría de acuerdo con los objetivos pertinentes, que es cuánto se va a extender o cuánto va a durar la auditoría de acuerdo con los objetivos previamente vistos por los auditores para saber qué objetivos van a revisar primero y cómo acomodarlos. Eso tiene que determinar las cuestiones externas e internas y riesgos y oportunidades. De estas responsabilidades están a cargo las personas de programa de auditoría, ya que ellos son los que tienen que revisar cuáles son las cuestiones externas e internas, como lo dice el nombre, o sea, hace que dentro de la empresa o fuera de la empresa de la que estamos auditando, y cuáles son los riesgos que tenemos y cuáles son las oportunidades de mejora a las que nos estamos abriendo. Después es asegurar la competencia del equipo auditor y de la empresa auditada, o sea, hace que los auditores tengan la capacidad necesaria como para realizar la auditoría, así como de parte de los auditados que tengan la capacidad de lograr tener el mayor profesionalismo posible a la hora de la auditoría. De 5.4.1, las responsabilidades de las personas de la gestión del programa de auditoría. Que siguen siendo más responsabilidades, como pueden ser establecer todos los procesos pertinentes, incluyendo pues procesos mismos dentro de lo que se está haciendo en la parte auditada, determinar y asegurar la provisión de los recursos necesarios, que es que tengan vistos ya cuáles son los recursos que se van a utilizar en la auditoría, asegurarse de que se prepare y mantiene la información documentada apropiada, o sea, que la parte auditada, tanto como los preinvestigadores como la parte auditada nos den los datos necesarios para, para lograr hacer bien la auditoría. Después hacer el seguimiento y revisar el programa de auditoría, que es que se revise la auditoría para lograr ver si hay mejoras para la misma. Después comunicar el programa de auditoría al cliente de auditoría, que es comunicar los resultados de la auditoría previamente hecha. 5.4. Establecimiento del programa de auditoría. Competencia de las personas responsables de la gestión del programa de auditoría. 5.4.2. Los auditores deben de tener la competencia necesaria para ser parte del equipo auditor, o sea que deben de tener conocimiento del proceso que se va a auditar para poder ser parte del equipo auditor. 5.4.2 sigue siendo el mismo punto pasado, es los principios, métodos y procesos de auditoría, que es lo que deben de tenerlo. Estos puntos se enfocan un poco más en lo que debe en las cualidades que debe tener el equipo auditor, que es que los principios, que sepan los principios y los métodos de los procesos de auditoría, que sepan los métodos que se utilizarán en la auditoría y cuáles son los principios de la misma. Después, las normas y sistemas de gestión, ellos tienen que tener conocimiento previo de las normas de conocimiento de gestión, como lo puede ser la ISO 19011, que es sobre la que estamos exponiendo. Después,
la información relativa del auditado y su contexto, que es que sepan cuál es el proceso o cuál es la historia previa del auditor, del auditado, o sea, que tengan conocimiento de los procesos y que tengan conocimiento del contexto en el que se encuentra la empresa. Después, los requisitos legales y reglamentos aplicables y los requisitos pertinentes a las actividades de negocio del auditado, que es pues saber cuáles son dónde tiene presencia la empresa del auditado, saber cuáles son los requisitos legales a seguir, o sea, las leyes o las normas que deben de seguir para hacer una buena auditoría y que no se llegue a un malentendido o a un mal uso de los recursos de la auditoría. 5.4, 5.4.3, establecimiento de la extensión del programa de auditoría, que es que las personas responsables de la auditoría deben de saber cuánto se extenderá y cuánto será la duración de la auditoría, que puede variar dependiendo pues a las proporciones del lugar donde se va a auditar, o sea del tamaño o del tamaño del complejo que se auditará. El objetivo, alcance y duración de cada auditoría y el número de auditorías a llevar a cabo, que sean las auditorías que se llevarán a cabo al mismo tiempo, si ese es el caso. Si es el caso de una sola, pues se tomará en cuenta cuán extenso es el lugar, cuál es, dónde está ubicado y todo de cómo se moverán adentro de la empresa para saber cuánto será el tiempo que durará o para hacer un estimado del tiempo que durará la auditoría. Después son las normas y sistemas de gestión u otros criterios aplicables, cuáles son las normas que deben de seguir cuáles son las normas que debe de seguir la empresa a la que vamos a auditar para saber cuánto duraremos o qué será lo que evaluaremos y saber cuánto durará la auditoría. El número, importancia, complejidad, similitud y las ubicaciones de las actividades que se van a auditar, que es pues el acomodo, que aquí es donde se acomodarán o donde se verá el acomodo de lo que iremos auditando, ya que pues podríamos empezar por las más complejas para así ir de mayor a menor tiempo y ser un poco más eficaces y que dure un poco menos la auditoría, o cuáles son más similares y así no hacer una revisión de los procesos que sean parecidos. Los factores que influyen en la eficacia del sistema de gestión, que pues es que den mal los datos, que haya mala comunicación con el auditado, etcétera. Después vienen los criterios de auditoría aplicables, que es que los tengamos a la mano, que sepamos cuáles son los criterios que vamos a tomar en cuenta para que la auditoría se lleve a cabo de buena manera y así no tener un retraso de tiempo buscándolos o en ese mismo momento pensándolos, que pues así no se debería hacer, y si esto pasa pues tendremos una mala auditoría. Después los resultados de auditorías internas o externas previas y revisiones de las direcciones previas si es apropiado, que pues se nos refiere a que es la revisión. Tenemos que tener previamente ya revisados los datos previos o tener a la mano los datos previos de estas auditorías para saber si hubo mejoras desde la auditoría previa o si no hubo mejora y ponerlo como una no conformidad, o en el caso de que se haya habido una mejora pero siga siendo ineficiente o siga siendo una no conformidad, pues dar nuevas indicaciones. Después, los resultados de una revisión previa al programa de auditoría, que es parte de lo que comenté anteriormente, y el idioma y las cuestiones culturales y sociales, que es que no haya una barrera de idiomas o en todo caso un choque de culturas y que no haya una buena relación o una buena comunicación entre auditor y auditado y que así se haga una mala auditoría. 5.4.3, seguimos en el punto del establecimiento de la extensión del programa de auditoría. Otro de los puntos puede ser las inquietudes de las partes interesadas, que es tener en cuenta las no conformidades de las partes o de las empresas externas que están dejando su proceso en la que estamos auditando. Después, la disponibilidad de las tecnologías de la información y comunicación, que es que tengamos total y completa disponibilidad de uso de las comunicaciones que tienen, como lo pueden ser mensajes, llamadas grabadas, etcétera, para poder así tener
o de buzón de quejas para poder así tener una mayor claridad a la hora de estar auditando. La ocurrencia de sus internos y externos, que es que tanto pasan accidentes o no conformidades, tanto dentro como fuera de la empresa, como lo puede ser con un proveedor, para así ver si podemos hacer un poco más eficiente la parte de la auditoría y así no extendernos más de lo necesario. Y los riesgos y oportunidades de negocio, incluyendo las acciones para abordarlos, que pues es que ya tengamos a la mano o ya tengamos una idea de cuáles son los riesgos que podemos lograr tener en la auditoría que nulen la eficiencia y las oportunidades para que estos no sucedan o oportunidades para hacerla más eficiente de igual manera. 5.5.4, 5.4.4, determinación de los recursos del programa de auditoría, que pues es como es su nombre, determinar de qué recursos disponemos para hacer esta auditoría. Uno puede ser los recursos financieros y el tiempo necesarios para desarrollar, que es que tengamos el suficiente recurso financiero, se refiere al suficiente dinero o los suficientes recursos para poder pues movernos y tener un poco más de herramientas para poder seguir evaluando. Y pues de tiempo, que sería que tengamos el tiempo necesario para hacer una auditoría eficaz y también tiempo por parte del auditado. Después serían los métodos de auditoría, la disponibilidad individual y global de auditores y esfuerzos técnicos, que es que los auditores tengan el tiempo, como lo comenté anteriormente, necesario para poder hacer la auditoría de manera eficaz y que no sea a las prisas o apurados, y que tengamos ya previstos los métodos que se utilizarán en esta auditoría. Después viene la extensión del programa de auditoría, que pues es qué tanto se extenderá la auditoría. ¿Qué tanto se extenderá la auditoría? Perdón. El tiempo de costos de transporte, alojamiento y otras necesidades, que entra en el primer punto que hablé, que es pues los recursos monetarios, y de tiempos, que es pues cuánto tardaremos en hacer la auditoría, que todo esté de acuerdo al tiempo previsto y que no se lleve más tiempo de lo previsto. El impacto de diferentes zonas horarias, que es que tomemos en cuenta cuánto el impacto de las diferentes zonas horarias, que esto es que llevemos a cabo o que tengamos en cuenta si hay un desnivel entre horas del lugar de donde vienen los auditores a donde van a auditar, y saber si esto puede afectar en los tiempos que tenemos previstos para la auditoría, ya que pues no sabemos si nos tomará el mismo tiempo, o si debido a la diferencia horaria, pues algunos de los auditores van cansados, etcétera. La disponibilidad de tecnologías de la información y comunicaciones a colaboración remota, pues que es como lo comenté antes, que tengamos todas las facilidades de poder revisar documentos de la empresa o quejas de la empresa, y así poder tener una mayor eficiencia, ¿verdad?, de la auditoría. Después viene la disponibilidad de la información documental necesaria, que es pues que tengamos todos los documentos de la empresa a la mano y así poder revisar cuáles son las no conformidades o cuáles son los fuertes de la empresa y saber qué iremos auditando, ¿verdad? Después vienen los requisitos relacionados con las instalaciones, incluyendo las autorizaciones de equipos de seguridad, que pues es que el equipo o el personal de la empresa auditada tengan el equipo necesario para que sea seguro su seguridad en el trabajo. Esto pues se refiere a que los auditores también deben de llevar este equipo para así correr menos riesgo a la hora de llevar la auditoría. 5.5 Implementación del programa de auditoría. 5.5.1 Generalidades. Una vez que se haya establecido el programa de auditoría y se han determinado los recursos relacionados o necesarios, es necesario implementar la planificación. Luego está... Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberán comunicar las partes pertinentes al programa de auditoría
definir los objetivos, el alcance y los criterios para cada autoridad individual, seleccionar los métodos de auditoría, coordinar y programar las auditorías, asegurarse de que los equipos auditores tienen la competencia necesaria. Luego está... Que es pues un poco lo que estuvimos comentando anteriormente, que pues es que las partes, como el auditado sepa cuándo será la auditoría, que se hará una auditoría, definir los objetivos y lo que llevaremos a cabo en la auditoría, saber cuánto tiempo tardará, el alcance que tendrá y que el equipo auditor sea competente a la hora de hacer esta auditoría. En otras partes también de esto puede ser proporcionar los recursos necesarios individuales y globales para los equipos auditores, que es que el equipo auditor tenga una correcta documentación y que así una correcta documentación y recursos para que así no haya algún problema a la hora de estar auditando. Asegurar la realización de las auditorías de acuerdo con el programa, que pues es que sigamos que la auditoría se realice de acuerdo a la planificación previamente hecha, asegurarse de que la información documentada se mantiene adecuadamente, que es como lo comentamos anteriormente, que no salga a la luz o no se filtre la información del cliente, dependiendo pues de su confidencialidad, y es revisar el programa e identificar oportunidades para mejorarlo, que es que ya después de la auditoría revisar cómo fue esta misma y así ver planes de mejora. 5.5, implementación del programa de auditoría. 5.5.2, definición de los objetivos, el alcance y los criterios para una auditoría individual. Cada auditoría individual debería basarse en unos objetivos, un alcance y una base coherente para poder ser realizada por una sola persona. Con coherencia me refiero a que sea coherente al proceso y que sea apegada al proceso que vamos a auditar. Selección y determinación de los métodos de auditoría. Las auditorías deben llevarse a cabo en el sitio remotamente o con una combinación. Una combinación se refiere a que podemos hacerlo en el mismo sitio donde se va a auditar, o también puede llevarse a cabo en el sitio que se refiere en el sitio donde se auditará, o sea, en la empresa o el local donde se hará la auditoría, remotamente, que sería una auditoría en línea o por web, o combinadas, que pueden ser ambas, y así tener una auditoría más eficaz. Selección y determinación de los métodos de auditoría. Pues aquí es donde veremos qué métodos se utilizarán en la auditoría y así tener una mejor así llevar a cabo una mejor auditoría, llevando métodos acordes a lo que iremos a auditar. Selección de los miembros de equipo auditor. Un equipo auditor deberá seleccionarse teniendo en cuenta la competencia de su equipo o de las personas que lo van a conformar. O sea, hace que tengan conocimiento del proceso que se auditará y que sean competentes en el área. Si una auditoría se lleva a cabo de una sola persona, de esto se hará cargo el auditor en jefe o el jefe auditor. 5.5.5 es la asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor por una auditoría individual. La asignación debería hacerse con tiempo suficiente antes de la fecha programada, que es que se le den las responsabilidades o los puntos que verá el equipo auditor, y así poder llevar una auditoría pues más eficaz, y en caso de que sea pues un solo auditor, que tengan claro qué es lo que irá a auditar. 5.5.6, gestión de los resultados del programa de auditoría, que es el chequeo y la revisión gestión de los resultados de auditoría, que es que las personas responsables de la auditoría tengan una buena gestión y un buen acomodo de los resultados previamente vistos, y así poder hacer una buena revisión de los resultados, que es lo que nos da a un punto más adelante. Gestión y conservación de los registros del programa de auditoría, que es pues cómo nosotros guardaremos o conservaremos estos resultados, y cómo para tenerlos y hacer una revisión
más adelante ya que se termine la auditoría. Seguimiento del programa de auditoría, que esto es ligado a lo anterior, que es que tendremos una revisión de todos los datos recaudados y si estos están en buen estado, o sea, en buena conservación, si esos están bien gestionados, que estén ordenados y que tengan y que estén legibles, llevaremos una revisión a cabo y así tendremos una oportunidad de mejora si es que encontramos algún punto o algún problema en la misma auditoría. Después viene la revisión y mejora del programa de auditoría, que es como lo comenté antes, es después de la revisión de los datos, es la mejora que tendremos de la auditoría. Y conclusión. La gestión de un programa de auditoría es clave para asegurar la eficacia y la confiabilidad del sistema de gestión. Alinear el plan con los objetivos estratégicos, ejecutar auditorías con criterios varios y evidencias objetivas, y revisar sistemáticamente los resultados permite detectar riesgos, brechas y oportunidades de mejora. Muchas gracias.